Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas, y cuevas y lugares fortificados, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de esclavitud. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los oprimían, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra, y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: El Señor está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Si he hallado gracia ante tus ojos, dame, por favor, una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Él respondió: Yo me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró y preparó un cabrito y panes y levadura de 20 kilos de harina. Puso la carne en una canasta y puso el caldo en una olla. Luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el cayado que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, que consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Dándose cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: Ay, Señor Dios, pues he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom. Este permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció aquella misma noche que el Señor le dijo: Toma un toro del hato que pertenece a tu padre y un segundo toro de 7 años. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta el árbol ritual de acera que está junto a él. Edifica ordenadamente un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco. Luego toma el segundo toro y sacrifícalo
en holocausto sobre la leña del árbol ritual de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero sucedió que temiendo hacerlo de día por causa de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Cuando por la mañana se levantaron los hombres de la ciudad, he aquí que el altar de Baal había sido derribado, el árbol ritual de acera que estaba junto a él había sido cortado, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces se preguntaban unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Cuando indagaron y buscaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el árbol de ritual de acera que estaba junto a él. Joás respondió a todos los que estaban frente a él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Ustedes lo defenderán? El que contienda por Baal, que muera antes de mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda con él, por cuanto derribó su altar. Todos los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzando el río acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta, y los de Abiezer acudieron para ir tras él. Envió mensajeros por todo Manasés, y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. Pero Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así. Cuando se levantó muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón. Por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. Jueces capítulo 7. Jerobbaal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Ahora pues, pregona a oídos del pueblo y di, quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de ellos y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón, el pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlo descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, ese irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Tomaron en su mano las provisiones del pueblo y las cornetas. Y él despidió a todos aquellos hombres de Israel, cada uno a su morada, pero retuvo
a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: Levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y decía: He aquí, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: Levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en tu mano. Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones. Puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros y les dijo: Mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo también ustedes. Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo, ustedes que estarán alrededor de todo el campamento también tocarán las cornetas y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, a medianoche, cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. Los 3 escuadrones tocaron las cornetas y quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban: La espada por el Señor y por Gedeón. Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento, pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo, mientras los 300 hombres tocaban las cornetas. El Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Sereda, y hasta el límite de Abel-mejola junto a Tabat. Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés persiguieron a los madianitas. Entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: Desciendan al encuentro de los madianitas y tomen antes que ellos los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y convocados todos los hombres de Efraín, tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Entonces capturaron a 2 jefes de los madianitas, a Oreb y a Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeb al otro lado del Jordán. Jueces capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros de no llamarnos cuando ibas a combatir contra Madián? Discutieron fuertemente con él y les respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No ha sido mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en la mano de ustedes a Oreb y a Zeb, jefes de Madián. ¿Qué pude yo hacer comparado con ustedes? Después que él dijo estas palabras, se aplacó el enojo de ellos contra él. Gedeón llegó para cruzar el Jordán, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Y dijo
a los hombres de Sucot: Den, por favor, tortas de pan a la gente que me acompaña, porque ellos están cansados. Yo estoy persiguiendo a Sebaj y a Salmuna, reyes de Madián. Los jefes de Sucot le respondieron: ¿Están ya las manos de Sebaj y de Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón les dijo: Pues bien, cuando el Señor haya entregado a mi mano a Sebaj y a Salmuna, azotaré su carne con espinas y cardos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Pero los de Peniel le respondieron como le habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. Sebaj y Salmuna estaban en Carcot, y con ellos su ejército de unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campamento de los hijos del oriente, porque los caídos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces Gedeón subió por la ruta de los que habitan en tiendas, al este de Nobaj y Jopea, y atacó el campamento cuando éste no estaba en guardia. Sebaj y Salmuna huyeron, pero él los persiguió. Luego capturó a Sebaj y a Salmuna, los dos reyes de Madián, y causó pánico en todo el campamento. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la cuesta de Heres, y capturó a un joven de los hombres de Sucot, y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Luego fue a los hombres de Sucot y dijo: Aquí están Sebaj y Salmuna, acerca de los cuales me afrentaron diciendo: ¿Están ya las manos de Sebaj y de Salmuna en tu mano, para que demos pan a tus hombres cansados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y azotó con espinas y cardos del desierto a los hombres de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego preguntó a Sebaj y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron en Tabor? Ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía ser hijo de rey. Él dijo: Eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si les hubieras perdonado la vida, yo no los mataría. Entonces dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues todavía era un muchacho. Entonces Sebaj y Salmuna dijeron: Levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía. Entonces se levantó Gedeón y mató a Sebaj y a Salmuna, y tomó las lunetas que sus camellos traían al cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón: Gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: Yo no los gobernaré a ustedes, ni tampoco los gobernará mi hijo. El Señor los gobernará. Y Gedeón añadió: Quiero hacerles una petición, que cada uno me dé un arete de oro de su botín. Los madianitas llevaban aretes de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Tendieron un manto y cada uno echó allí un arete de su botín. El peso de los aretes de oro que él pidió fue de 19 kilos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y las vestiduras de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares que sus camellos traían al cuello. Con ellos Gedeón hizo un efod que expuso en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y sirvió de tropiezo a Gedeón y a su familia. Así fue sometido Madián ante los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y la tierra reposó durante 40 años en los días de Gedeón. Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Gedeón tenía 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás,
murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y adoptaron por Dios a Baal-Berit. Los hijos de Israel no se acordaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jorobal, es decir, Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel.